Bueno, voy a hablar un poquito de todo de Linux, desde cosas básicas hasta cosas un poco más interesantes. Creo que por fin alguna persona va a entender de qué frijoles va Linux, y también un poco de la historia y tal, y bueno, como es una charla entre comillas larga, porque dura más de una hora, si me hacéis preguntas o cosas así para hacerla un poco más dinámica estaría guay, que si no yo puedo estar las 2 horas hablando, pero vamos. Y por favor, si tenéis cualquier duda, preguntadme, ¿vale? Porque no tiene sentido que vengáis aquí para nada. Bueno, voy a enseñaros un poco de lo que voy a hablar. Tengo aquí bueno, PowerPoint no, pero también es muy elegante esto. Esto es de lo que voy a hablar, es un resumen que me he hecho. Comandos útiles, un poco de software, un poco de procesos, hardware, propiedades de los archivos, un poco de scripts, y voy a dejar un poco al final para las preguntas, pero luego al final nadie pregunta nada, así que si os surge una duda en el momento, preguntadme en el momento mejor, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar por la historia de Linux rápidamente. He hecho 3 dibujillos. ¿Dónde las tengo? Aquí. Bueno, todo empezó en 1971, año en el que Led Zeppelin sacó el álbum Led Zeppelin 4, es una manera de que os acordéis, todo el mundo lo sabe. Bueno, este es Dennis Ritchie, creador del lenguaje C, y este es Cat Thompson. Yo dibujo a los informáticos de esa época con barbas largas y pelos muy largos, porque me los imagino así, o sea, hacían todo en ensamblador. El lado bueno es que cuando programaban así, programaban para un dispositivo específico, y eso evidentemente hacía que todo fuera más eficiente, porque la arquitectura era específica y tal, pero por otro lado era un coñazo, hablando en claro, porque no había portabilidad apenas, ¿no? Entonces, como este hombre había hecho C y este hombre estaba interesado en ese tema, entre los dos hicieron Unix, que tenía una de las cosas más importantes que tenía era que había sido escrito enteramente en C. Entonces, cualquier dispositivo que tuviera un compilador adecuado podía tener Unix, y eso en el momento pues fue una ventaja tremenda. Luego vino en el 84 este señor, que es muy importante para la gente a la que le interesa el software libre, es un crack, y bueno, es Richard Stallman, seguro que muchos de vosotros le conoceréis. El caso es que en el 84, el año de Ride the Lightning de Metallica, se peleó con su impresora. Él era un programador que estaba un poco chiflado, pero como todos los programadores, y trabajaba en el MIT, y un día su impresora no funcionaba como él quería. Y entonces dijo, bueno, vale, pues voy a toquetear el código fuente de la impresora para ver si así consigo que la impresora vaya guay. Pero no pudo acceder a ese código y llamó a la empresa que le había dado la impresora, y la impresora se negó a darle el código fuente de la impresora, y ahí es cuando el tío se empezó a cabrear. Joder, ¿por qué no puedo ver el código fuente de esta impresora? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene esta impresora aquí dentro que sea tan importante? ¿No? Yo no me voy a poner a haceros impresoras de la competencia. Y entonces es cuando él se concienció de la importancia del software libre, de lo que voy a hablar a continuación. Hizo un montón de cosas, sacó, bueno, ahora explicaré un poco esto. Esta es la impresora, por cierto. No sé si sería igual la del MIT, pero... Bueno, lo primero que dijo Stallman, lo más importante, la base de del componente ético de Linux, son las 4 reglas. Porque, bueno, Linux tiene 2 partes. Tiene una parte ética, que es como un soporte ético, es decir, tiene valores, pero por otro lado, a nivel técnico también es muy beneficioso. Y hay como 2 escuelas, pero yo voy a hablar de las 2 cosas rápidamente. A nivel ético, él fue la persona que primero se le ocurrió y sacó 4 reglas, que la idea principal de ellas es que cuando tú estás con un ordenador, este soy yo, por ejemplo, hay solo 2 opciones. O que tú controles al ordenador y tú le des las órdenes, o el ordenador te controle a ti. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le dices al ordenador, oye, haz esto, y el ordenador se niega y te dice no, y de hecho si quieres que haga eso, tú te tienes que registrar en esta cuenta, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, es el ordenador el que te está dando las órdenes a ti en realidad. Y evidentemente el ordenador no piensa por sí mismo, las órdenes se las da un componente externo, que en este caso es Windows o algo parecido. Entonces, o hay 2 opciones, o que tú mandas sobre el ordenador, o que Windows y su máquina te mandan a ti. Y al final eres tú el que has pagado por la máquina. Entonces, ¿cómo dividir entre cuando tú eres el dueño y cuando los dueños son Windows? Stallman sacó 4 reglas que diferenciaban entre una cosa buena y una mala, y eran básicamente 4. Tú tenías la libertad de leer el código fuente del programa que estabas viendo, tenías la libertad de modificarlo, tenías la libertad de hacer copias, porque claro, si tú eres programador, vale que puedes cambiarlo, pero una persona normal y corriente no puede ver el código fuente y cambiarlo. Entonces tú como programador tendrías la oportunidad de contribuir a tu comunidad dándole esas copias y de ejecutarlo como tú quisieras. Entonces, básicamente tienes la libertad de hacer lo que te dé la gana con ese programa.
Y eso parece una tontería, pero tiene implicaciones éticas y sociales brutales, porque si tú, por ejemplo, es que hay infinidad de ejemplos, pero imaginaos que tú tienes un hospital en Cancún y queréis utilizar un software para ayudar a las embarazadas a ver en las radios X no sé qué, pero es un software que vale 500 pavos y que solo pueden permitirse los hospitales en Nueva York. Pues tú entras en GitHub o cualquier otra plataforma donde esté subido y encuentras un trabajo de unos chicos en la Complutense que han hecho ese mismo código libre. Tú puedes coger ese código y compilarlo y utilizarlo. Esto es un ejemplo con lo que quiero decir del código, pero eso no quiere decir que el código tenga que ser gratis. O sea, el código puede ser de pago, la cosa es que si tú pagas, al menos sepas que lo que hace tu programa no es espiarte. Porque Windows, por ejemplo, y de eso hemos hablado ya muchas veces, tiene un montón de puertas traseras y pueden hacer contigo lo que quieran. Bueno, entonces, ¿qué hizo este hombre? Primero sacó las 4 reglas, luego sacó una licencia que en vez de ser copyright es copyleft, es como una coña, de tipo GPL que se llama... bueno, GPL, que significa General Purpose License, y es una licencia que básicamente dice esto, que tienes la libertad de distribuirlo y tal, y muchos programadores hoy en día utilizan esa licencia. Luego creó la FSF, que es la Free Software Foundation, que apoya, es decir, soportea, apoya proyectos de tipo libre y las 4 reglas de las que ya os he hablado. Esto en el 84. Ah, bueno, una cosa más. Entonces él como programador se creó una comunidad a su alrededor de gente que cogía programas y los creaba otra vez, pero para fines libres. Por ejemplo, en Unix había una terminal, que ahora hablaré un poco de lo que es una terminal, que se llamaba Bourne Shell. No, se llamaba Shell, de Bourne. GNU Bourne Shell. Y entonces ellos crearon otra que era Bash, que era Bourne Again Shell. Entonces era como un montón de coñas con los programas que ya existían. Pero bueno, ahora entenderéis por qué os digo eso. Y por último, en el 91, año de Ride the Lightning, este es Linus Torvalds, que me cae muy bien, no sé, es que me cuesta dibujar a la gente que no me cae bien guapa. Pero bueno, en el 91 Torvalds hizo un núcleo basado en Unix y en principio él quería mejorarlo y tal, y dijo, vale, ¿qué manera tengo para mejorarlo? Subirlo a internet, por toda esta movida que está surgiendo en Estados Unidos, porque él es finlandés, y lo voy a subir a ver si alguien me apoya y tal. Entonces él subió su núcleo como estudiante universitario y la gente empezó a apoyarlo y al final los que estaban en Estados Unidos haciendo programas en GNU y tal con Stallman dijeron, joder, este núcleo nos vendría muy bien, podemos juntarlo todo y tener un sistema operativo propio 100%. Entonces es ahí cuando surgió GNU Linux, que es el nombre que deberían darse a estas... Se llama Linux la charla, pero en realidad debería ser GNU Linux porque... bueno, esto lo dibuja siempre Stallman, que le gusta al tío recalcarlo mucho, porque al final como que Linux es más famoso. Y bueno, esto sería GNU Linux. Esto sería GNU, que es todos los programas que habían hecho los americanos, y esto sería el núcleo que hizo Linux. Bueno, Linux. Se llama por Unix, Linux, esa es la coña. Y básicamente es eso. Esa ha sido la historia. ¿Alguna pregunta al respecto de este tema? Vale, pues sigamos. Vale, el tema de la... Quería además hacer una pequeña reflexión antes de pasar a lo siguiente, para acabar ya un poco con esto, y la dejo ahí en el aire. Es que cuando surgió Internet, yo creo que todo el mundo lo vio como una forma de crear otra especie de comunidad donde no se tuvieran que seguir las reglas establecidas, me refiero. En la vida real hay gente con mucho poder y gente que no tiene tanto poder, y esa gente con mucho poder a lo mejor es el 1%, y el otro 99% es gente que no tiene ese poder y luego tenemos que seguir ciertas reglas y no, hay censura en muchos sitios, no podemos expresarnos de manera libre. Entonces Internet en principio fue una idea de poder romper con todo eso y tener libertad plena. El problema es que, y parecía impensable que fueran capaces de controlar Internet, porque Internet era enorme, pero como vemos estos últimos años cada vez son más capaces de controlarlo, cada vez son más capaces de poner verjas, de hecho el sistema operativo de Kim Jong-un se llama Jardín Vallado. Cada vez están haciendo que el mundo real se parezca más al mundo de Internet, y entonces creo que nuestra labor como informáticos es luchar contra eso. Y esa es la parte ética, pero luego está la parte técnica. Por ejemplo, Linus cuando subió el código nunca pensó, voy a subir esto para ayudar a la gente, no, Linus simplemente pensó, voy a subir mi código para que gente me ayude y sea mejor. Entonces hay como una comunidad de Linux que le da igual el aspecto ético, simplemente piensa que es eficiente y como ingenieros pues deberíamos hacer lo que consideramos más eficiente.
Yo soy un poco de los dos, quiero decir, no creo que una cosa quite el otro. Bueno, sigamos. Comandos útiles. Pues nada, voy a hacer unos cuantos comandos, no voy a haceros un ejemplo de todos, simplemente os los voy a nombrar por si decís, "Jo, es muy interesante, lo voy a probar en casa". Esto que tengo aquí es el bash o terminal. Hay muchos tipos de terminales, está el bash, que es el Born Again, está el TCSH, que es como un avance del CSH, que es la terminal en C, está el Korn, está el ZSH, hay miles de terminales. Pero bueno, la que viene por defecto es bash o Xterm, alguna de estas, que en verdad la diferencia es poca con otras. Bueno, para empezar, la terminal, ¿cómo se usa? Tú estás aquí ¿Alguien no sabe cómo funciona la terminal? Ah, vale. ¿Alguien no sabe cómo funciona la terminal? Vale, todo el mundo. Bueno, pues entonces, aún así voy a deciros que hay dos tipos de comandos. Están los internos y los externos. Los internos son comandos que vienen en la terminal ya de por sí, y los externos están fuera y están en bin, y son binarios, y algunos incluso se llaman igual en los dos, pero esto es importante. Por ejemplo, comandos internos vienen en todos, y yo qué sé, pues, PWD, vamos a empezar con ese. Es Spring Working Directory, te dice dónde estás. Ahora mismo yo estoy en Home Cillian. Home es mi, ¿veis todos bien, no? Home es mi usuario, es mi carpeta, y Cillian el usuario. ¿Cuál más os puedo enseñar? Bueno, echo lo que hace es sacar un mensaje. Si yo pongo, por ejemplo, echo hola, saca hola. Parece una tontería, pero es muy útil cuando queremos ver el valor de variables de entorno o queremos utilizarlo en un script. Bueno, luego para ver lo que tenemos en donde estamos, podemos hacer ls. Y sale ahora mismo, por ejemplo, la carpeta en la que yo estoy, tengo todo eso, en diferentes colorines, según lo que sea. Si le doy a ls-al, aparte de decirme lo que tengo, me da otras informaciones del inodo. Por ejemplo, me dice... Bueno, esto es importante, voy a recalcarlo un poco. En ls-al, que a es de all y l es de list, podemos poner las opciones juntas, me dan mucha más información, me dicen los permisos, que luego hablaré de ellos, ahora dan igual, quién lo creó, que fui yo, en qué grupo está la persona que lo creó, que también se llama Cillian, los bytes que ocupa ese archivo, la fecha de la última modificación, que también luego hablaré un poco de eso, y la hora y el nombre. Esto también puede ser muy útil, luego lo vamos a ver para qué. Bueno, si queremos salir de la terminal podemos escribir exit o logout, o matar el proceso, que luego os enseñaré a hacerlo, o cerrarlo gráficamente. Si queremos crear una carpeta sería con mkdir hola, por ejemplo. Y ahora si le doy a ls tengo ahí la carpeta hola, la tengo ahí por ahí. Y si quiero borrar esa carpeta simplemente es remedir hola. Si esa carpeta tuviera archivos dentro no podría hacer simplemente remedir, me daría error. Tendría que borrarlo dentro primero y luego borrarlo la carpeta en sí, pero vamos, que se puede hacer en el mismo paso. ¿Cuál más? Si hay alguna cosa que queráis saber, en plan, ¿cómo se hace esto? También podéis preguntar, ¿eh? A lo mejor no lo sé, pero vamos, que... bueno, si no fuera un archivo simplemente sería remove, y los dos más guays, que, bueno, todos estos de, en realidad, cambiar de carpeta y tal, eso en verdad los conocemos todos. Pero hay algunos más interesantes, por ejemplo, grep y set, que los voy a mencionar y luego haré algún ejemplo. Grep lo que sirve es para cuando tú haces por ejemplo, ejecuto este comando, salen un montón de resultados y yo quiero buscar, yo qué sé, solo los que se llamen plantilla.cpp, puedo buscar ese trozo de texto, pero para... es que, bueno, mira, esto mejor lo explico luego cuando explique lo de las direcciones, que si no, no lo vais a entender. Luego os lo cuento. Vale, si son comandos externos, los tiene que buscar la terminal y eso lo suele buscar en la variable de entorno llamada path. Estos son los sitios donde yo tengo programas que puedo ejecutar y esas son las direcciones donde las busca. Y eso es todo, las variables de entorno, voy a hablar un momento de ellas. Podéis ver las variables de entorno que tenéis en vuestro ordenador en env, que viene de environment. Esas son mis variables de entorno. Uy. ¿Qué es una variable de entorno? Son como... Imaginaos que la terminal es el campo de juego de vuestro ordenador y tenéis ciertas cosas, ciertas cajas donde, bueno, son variables al final, donde los programas pueden acceder para ver cosas. Pongo un ejemplo. Imaginaos que en vuestra terminal tenéis una variable de entorno que se llama nombre de la terminal. Pues cuando un editor de texto
está ejecutándose la terminal, mira esa variable de entorno y dice, vale, estamos en la terminal de nombre extern, entonces mi forma de hacer display, de salir por pantalla, va a ser esta y no la otra. Más o menos para eso sirven las variables de entorno, para saber dónde estamos, mira, mi logname, Stiljan, tal, son bastante útiles para scripts también. Bueno, algún comando más. Este es muy importante, es man, sirve para cuando queréis información de un comando porque no sabéis lo que hace. Ah, bueno, para saber si es interno o externo, por cierto, podéis hacer time-a, ¿vale? Si queréis saber algo sobre un comando que no sabéis cómo funciona, podéis hacer man, que viene de manual, y ese comando, por ejemplo, man echo, y me entra, mira, me dice aquí bastante info guay. Me dice, bueno, es que en man hay diferentes categorías, están los que son user commands, los que son tal, este es de tipo 1, luego os explico cómo cambiar eso, pero te dice cómo utilizarlo, las opciones que tiene, la verdad que si tienes tiempo para leerlo, mira, si además hasta te dice el copyright, que en este caso es GPL, la versión 3 que es la última, y que es de la Free Software Foundation, etc. Y eso es man. Luego hay otras cosas diferentes a man como whatis, que también está bien. Pero whatis, a veces hay ordenadores que no vienen con ello instalado y tienes que actualizar su base de datos con update de B o algo así, creo que es, para whatis, y help. Bueno, ahora voy a hablar de lo más guay, entre comillas, de los... Esto es lo que le da... Vale, en verdad todas estas cosas son gilipolleces, son cosas que dices tú, anda, mira, pues a lo mejor para abrir una terminal o abrir un editor de texto o abrir el navegador, lo escribo en vez de darle con el ratón. Vale, pero ¿eso qué utilidad tiene? Es una gilipollez al fin y al cabo. Lo potente y lo importante de esto es que te permite hacer tareas complejas de manera muy simple. Es casi como programar, ¿no? Porque tú puedes decir, vale, pues esto me deja decir que A vale 3. ¿Y eso qué valor tiene? Pero si haces un programa grande, es poderoso. Y la manera de hacer eso en Linux es con dos cosas. Con las pipes, que son estas barritas de aquí, y con las redirecciones. Las pipes, bueno, voy a hablar de ellas primero. Cuando tú ejecutas un programa en Linux, tienes aquí el programa, tiene la entrada estándar, que puede ser, por ejemplo, los valores que tú le des. Este es el programa, que sería F, y tiene la salida estándar, que, por ejemplo, te dice, yo qué sé, imaginaos que esta es una función que te dice el cuadrado de un número. Tú le metes 2 y te devuelve 4. Pero también tiene el error estándar, que es por donde te dice los errores, rollo, tío, me has metido 24 millones y yo no soy capaz de calcular eso, y eso sale por el estándar error. Entonces, cuando tú ejecutas un programa en Linux, puedes pedirle que te saque solo un trozo o el otro. ¿Por qué es esto útil? Pues imaginaos que, por ejemplo, vosotros hacéis el comando ls-al, pero en vez de sacarlo por pantalla, queréis que se os guarde en un archivo de texto para luego examinarlo por vuestra cuenta. Pues podéis hacer, por ejemplo, ls-al y luego eso lo guardáis en un archivo que se llame hola.txt. Pero haciendo esto lo que estáis guardando es solo el standard out, es decir, si diera un error no saldría por ahí. Si lo que queréis es que os salga solo el error, podéis hacer 2, o si lo que queréis es que os salga tanto el error como la salida estándar, tenéis que hacer esto, y os salen las dos. Otro detalle, con solo una barrita o solo un mayor que, el archivo hola.txt se os borraría lo que hubiera dentro y se os sobreescribiría con esto. Si hacéis así, no se os borra lo anterior, que también es útil. Voy a haceros un ejemplo. Si tenemos aquí un archivo de texto que se llame patata, hola, me gustan las patatas. Ah, bueno, voy a enseñaros a usar Nano ya de paso. Nano es un editor de texto que a mí me gusta bastante. Otra gente utiliza Vim y tal, hay una guerrilla ahí, pero a mí me gusta más Nano, y también está Emacs y tal, Gedit. Bueno, en Nano, para escribir es escribir normal, luego control X es para guardarlo. Otras cosas útiles que sirven tanto para Nano como para la terminal, imaginaos que estáis al final del texto y queréis ir al principio, podéis hacer control E y os va al final, control A volvéis al principio. Si queréis borrar toda esta línea podéis hacer control K. Son cosas que luego para programar, pues programas bastante más rápido. Bueno, os voy a hacer un ejemplo de lo otro. Si yo hiciera echo patata. Bueno, si hiciera cat patata.txt, ahora hablaré un poco de cat, por cierto, me saldría el mensaje que hay dentro, pero si quiero que eso se guarde en otro archivo puedo hacer cat, bueno,
Por cierto, con flechas arriba y abajo vais a los comandos que habéis escrito antes y con control P y control N igual. Si hacéis control P también subís. Y de hecho eso luego tiene una utilidad que os enseñaré. Pero bueno, hacéis cat patata.txt y lo guardáis en patata2.txt. Entonces ahora se ha creado un archivo llamado patata2.txt que tiene el mismo contenido. Si ahora volviera a hacer eso, pero pusiera 2 mayor que, cuando sacara lo que hay en patata2.txt, bueno, sale una vez, guay. Pensaba que se duplicaría. Bueno, el caso es que a lo mejor si es exactamente el mismo texto, no. History también está guay. History lo que hace es enseñaros los últimos comandos que habéis escrito en orden. Estos son los últimos comandos que he escrito yo últimamente. Si por ejemplo queréis volver a escribir un comando que está muy abajo, yo qué sé, el número 846, por ejemplo, no queréis volver a subir la flecha ni queréis escribirlo y sois muy vagos, pues lo que podéis hacer es exclamación 846 y se os ejecuta ese comando. De hecho, cuando vosotros hacéis flechita hacia arriba, lo que estáis haciendo en realidad es la negación y el número, es como una manera de escribirlo también. Esto es importante porque, por cierto, estas contraseñas se guardan en un archivo que está en bash, a ver, espera, nano, bash history creo que se llama, bash history, sí. Aquí se han guardado todas las que he escrito últimamente y esto es muy importante porque si vosotros tenéis un programa, por ejemplo, y tenéis la opción de pasarle la contraseña por parámetro o pasársela luego cuando os la pide, es mejor pasársela luego cuando os la pide, porque si se la pasáis por parámetro os puede quedar ahí escrita y cualquiera puede leerla, porque está guardada. Y si lo que queréis hacer es borrar el historial, podéis hacer history-t y ya está, como cuando buscáis en internet cosas. ¿Qué más? Bueno, si lo que queréis es saltar de palabra en palabra, en vez de ir de principio a fin como he hecho antes, podéis hacer solo control y la flecha, ¿vale? También es útil. Hay otra utilidad de man que es "-k", que a mí me gusta bastante. Imaginaos que, por ejemplo, queréis editar un vídeo y queréis saber qué programas tenéis en vuestro sistema que sirvan para editar vídeo. Podéis hacer "-k" vídeos. Mira, yo tengo uno que se llama Cheesy, no lo sabía, que es como, bueno, te explica un poco de qué va, ¿no? De todos modos luego podéis hacer man Cheesy, help Cheesy. Bueno, otra cosilla útil. Imaginaos que ejecutáis un comando que os da un montonazo de errores, ¿vale? Yo qué sé, no sé si bueno, sí. Voy a pasar a una carpeta que no existe, me va a dar error. Pero quiero que no me salga el error porque, vale, ahora es pequeño, pero imaginaos que salen 10 millones de errores, por lo que sea, y no queréis que os aparezcan todos. Podéis hacer el mismo comando, pero pasarle el error estándar, que es el error que se está saliendo, a un archivo que se llama devnull, que está vacío por defecto. Entonces, si vosotros le pasáis el error ahí, no os saldrá a vosotros el error y en devnull seguirá sin haber nada. Es una manera de evitaros que os salgan todos los mensajes de error siempre. Bueno, voy a hablar un poco más de cat porque todo el mundo conoce cat como el programa que se utiliza para sacar lo que hay en un archivo de texto, pero en realidad es mucho más útil que eso. Cat, de hecho, viene de concatenar y si vosotros, por ejemplo, tenéis un archivo que se llame... Tengo muy poca imaginación. Hola, y otro archivo que se llame hola2, lo que podéis hacer es concatenarlos. Hola1, hola2 y lo guardáis en hola3. ¿Eh? No oigo. Lo tenéis aquí todo. Si son un montonazo de archivos es también útil. Otro útil que no es cat... Bueno, esto se ve bien con un dibujo. Al menos a mí me sirve para acordarme cuando utilizo este tipo de cosas. Está cat, está join y está paste. Son como los tres más famosos de manipulación, pero no funcionan igual. Cat lo que hace es que si tú tienes aquí escribe un archivo y aquí debajo pone el otro. Ya está, o sea, no se complica la vida, uno luego el otro. Join está bastante chulo porque lo que hace es mezclarlos de manera inteligente. Sería algo así, ahora os explico por qué.
los mezcla de manera inteligente. Imaginaos que vosotros tenéis un archivo de texto que se llame, o sea, que sea 1, 2, 3 y venga aquí Pepe, aquí Juan y aquí Menganito, yo que sé, porque sois profes. Y luego tenéis otro archivo de texto con notas y tenéis 1, 2, 3, el alumno 1 tiene un 10, el alumno 2 tiene un 7 y el alumno 3 tiene un 4, por ejemplo. Queréis un archivo de texto que os junte los nombres de los chicos de vuestra clase con sus notas, podéis utilizar join, y join lo que hace por defecto es comparar el primer campo. Pues este iría con este y los pondría juntos. Podéis cambiar para que el campo que busque sea otro, creo que es con "-k", y es bastante útil para esto que os comento. Y paste lo que hace es ir línea por línea. También podéis cambiarlo, o sea, todo esto podéis manipularlo hasta tal punto que uno haga lo que el otro. Depende de... Además, estos comandos que son de toda la vida tienen miles de opciones porque por razones históricas los han llamado de maneras distintas y tal, y luego hacen lo mismo y eso. Pero bueno, eso con la manipulación de textos. Bueno, sigo un poco más con comandos. Para el formato de los textos, FMT viene bastante guay. FMT lo que hace es cambia el formato. Si por ejemplo queréis, yo que sé, ahorrar espacio o lo que sea, FMT está guay porque os reduce, yo que sé, pone solo un espacio entre palabras y eso, si queréis imprimir algo. NL enumera las líneas de un archivo. Por ejemplo, ya no sé ni cuántos archivos tengo. NL hola 3 os las numera, no es tampoco demasiado útil, pero bueno. En realidad hace lo mismo que cat-b. Bueno, hay una diferencia entre cat-n y cat-b. Cat-b solo numera las que no tienen espacio, o sea, las que no son un espacio en blanco. Ah, y luego PR sirve... Bueno, es que esta no le veo mucho sentido porque PR sale en todas las páginas web que tú buscas sobre utilidades de Linux, tal, PR. PR es un comando que sirve para preparar los archivos, para imprimirlos, pero a lo mejor cuando tú tenías una impresora que de los años 80, o sea, os voy a hacer una demostración. PR hola, se supone que tú quieres imprimir hola y lo escribes. Pues te la prepara para la impresión, aunque parezca que no he hecho nada, espera que subo, como a hoja completa y te pone, mira, aquí te pone la fecha, el nombre del archivo, página 1, tal, pero es que estas utilidades son utilidades que que una impresora hace un huevo ya tenían, ¿no? Hay otros comandos que están pensados para impresoras de hoy en día y les sacan más partido, como LPR, creo que es una, no sé si la tengo. Sí, y es de Apple, por cierto, curioso. Bueno. Ah, y por cierto, cuando man utiliza el paginador less, que es bastante famoso en Linux, luego hablo de él. Y ya casi hemos acabado con los comandos. WC sirve para saber info del archivo. Te dice el número de palabras, de letras y de líneas, creo que son. Luego, K tampoco es muy útil. Set está guay. Set lo que hace es, podéis escribir un archivo sin entrar a él. Por ejemplo, imaginaos que tenéis es que es bastante útil, si tenéis un archivo de texto que se llame calendario de 2012 y en vuestro calendario de 2012 tenéis 2012, 2012, 2012, y queréis que pongan todos 2013, podéis hacer, si me acuerdo, ese de reemplazar, cambiar 2012 por 2013 del archivo 1.txt y eso se lo pasáis otra vez al archivo 1.txt. O al 2 mejor. Y entonces lo tendríais cambiado las fechas. Útil para insertar texto y tal. Y esto también sirve, por ejemplo, mucho cuando tenéis un archivo en Windows, un archivo en DOS. En Windows los saltos de línea y los espacios y tal los hace con carro R, creo que es esto, ¿vale? Entonces los archivos en Windows tienen eso, pero en Linux no. En Linux tienen un $, que significa final de línea, entonces si vosotros queréis convertirlo podéis utilizar set y decirle que cada vez que vea un salto de estos lo transforme en un $, y así ya tenéis un archivo que estaba pensado para Windows, lo tenéis para Linux. Bueno, esto es lo último de scripts, que suele ser, o sea, de comandos, que suele ser un poco aburrido. Son las expresiones regulares, que se usan también para programar. Si vosotros, por ejemplo, queréis buscar todos los archivos que empiecen por B y acaben por G y pueden llevar entre medias una A o una E o una O, podéis hacer esto.
Esto es una de las impresiones regulares más famosas. Si os bajáis algo con Debian, debe ser dpkg. Pero ¿qué pasa con esto? Que cuando tú te bajas un paquete, puede haber un montonazo de problemas. Por ejemplo, imaginaos que os bajáis un paquete que es una calculadora y ese programa necesita utilizar otro programa que lo que hace es sumar. Si no tenéis ese programa os daría problemas y solo con bajaros el paquete no os sirve de nada. Lo que tienes que saber es las dependencias de ese programa. Es decir, si tú tienes aquí un programa 1 que utiliza el programa 2, tú necesitas saber de alguna manera que hay una dependencia entre ellos y solo con dpkg y con RPM no sirve eso y por eso se utiliza algo llamado metaempaquetadoras, que en caso de Debian es apt, de ahí el famoso apt-get install, y en caso de RPM es yum. Entonces, podéis bajaros los paquetes directamente con dpkg si queréis, pero yo os recomiendo que utilicéis apt, porque apt tiene una base de datos que lo que hace es actualizar todo de golpe, comprueba las dependencias, revisa que los programas no hagan cosas ilegales, por así decirlo, con sumas de control. Entonces, si podéis utilizar apt en vez de utilizar dpkg, yo os lo recomiendo. Además, si queréis, por ejemplo, bajaros un programa que se llame, yo qué sé, Nano, podéis hacer, por ejemplo, apt... por cierto, apt y apt-get install. Hay gente que se piensa que es distinto. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a partir de cierta versión apt se integró el apt-get. Podéis hacer apt-get install nano, apt-get install nano. Yo utilizo apt-get por costumbre. Si escribís, por ejemplo, nano o nan y tabuláis un par de veces, veis que os aparece como una opción bajaros nano. Eso significa que en vuestra base de datos tenéis un lugar donde podéis bajaros nano. Si no os apareciera al tabular es que no la tenéis y no podéis bajarosla así. Tendríais que bajarosla por paquetes aparte. Si os dicen que os tenéis que bajar un programa para la uni, podéis comprobar rápidamente si la tenéis ya y si está aquí es vuestro día de suerte porque son 2 líneas. Si lo queréis, si no está ahí tendríais que bajaros el paquete de cualquier otro sitio. Ahora os enseñaré cómo. Si queréis bajaros el paquete de otro sitio, tengo aquí alguna página web. Mira, por ejemplo, si estáis con RPM, tenéis un montón se llama RPM Find, y es una página web donde tenéis un montón de paquetes de diferentes distros, Mandriva, Fedora, yo que sé, un montonazo de ellos, y lo podéis ordenar por distribución, CentOS, que también es de RPM, o sea, RPM tiene sobre todo Red Hat Enterprise, CentOS y Fedora, y aquí tenéis CentOS, que es como para temas empresariales, y tenéis un montonazo de paquetes, tal, os lo tendréis que bajar con RPM install, o RPMI, tendríais que compilar vosotros mismos, comprobar que todo va guay y tal. Es una página web que sobre todo lo primero que te llama la atención de ella es que es como muy sosilla, eso es porque... Joder, la que se me está liando aquí. Eso es porque Stallman no le gusta, o sea, no utiliza JavaScript porque, bueno, son otros temas, pero vamos, que aquí en su página web de Stallman tenéis un montón de información de lo que él opina sobre un montón de cosas. ¿Qué opina, por ejemplo? De hecho, creo que sobre todas echa pestes, excepto, bueno, Microsoft, a ver cómo la pondrá. Twitter no pone nada malo sobre ello, no sé, no tiene Twitter, pero no, creo que no la critica en general. Pero el tío lleva un control brutal de cada sitio y de cuáles son sus últimas actualizaciones y de tal. Spotify también. Supongo que porque no te deja bajarte la música, por ejemplo. Sí, proprietary malware. Bueno, es que utiliza muchos términos muy dramáticos, rollo grilletes electrónicos, malware propietario, tal. Bueno, podemos seguir con eso. Si queréis borraros un programa, un paquete y tenéis Debian, que esto es muy típico que a la gente le pase, en las páginas web os dicen que hagáis, por ejemplo, apt-get delete o -d el programa. El problema de eso es que solo se os borra el paquete. Si queréis borrar también los archivos de configuración tenéis que hacer -p. De hecho, yo el año pasado estuve bastante jorobado un tiempo porque me volvió a bajar un programa y me volvió a fallar y me lo volvió a bajar y me volvió a fallar y por lo visto, y es porque lo había configurado mal al principio, pero yo me lo volví a bajar y no funcionaba hasta que un amigo me ayudó, bueno, una amiga que está ahí, y utilizó purga y tal y se rió un rato de mí y dije, joder, claro, es que el archivo de configuración lo seguía teniendo. Bueno, y yum es el equivalente a apt, yum es para RPM, y luego tenéis en otras distros algunas suyas propias como en Kali, bueno, Parrot para Arc, no sé, hay
hay las suyas propias, pero bueno, las dos más famosas son esas, y con esas ya, si sabéis usar una, sabéis usar todas. Luego aparte en Ubuntu tenéis otras cosas como Aptitude, que os viene info de los paquetes y tal, y es como un poco más gráfico, pero la que es más famosilla es Synaptic, que creo que la puedo buscar directamente desde aquí. Sí, el gestor de paquetes Synaptic es gráfico, si no queréis tener que utilizar la terminal mucho, y os ayuda a encontrar las cosas y tal.